Que hoy me tocó, se trata de platicar un poquito acerca de los lineamientos o algunos lineamientos que pueden existir, de lineamientos que pueden existir en el procesamiento y también a la hora de almacenar los datos en estas bases de datos, que actualmente hay muchas bases de datos para compartir nuestros datos y hacer investigación a gran escala. Estamos en una época en donde realmente, con todo el uso de la tecnología, como va avanzando tan rápidamente, y con la cuestión en donde ahora, por ejemplo, podemos comunicarnos sin ningún problema entre país y país, entre laboratorio y laboratorio, aunque estemos en continentes diferentes, ha avanzado muchísimo la información y muchísimo la parte de tratar de entender cómo está el funcionamiento y la estructura del cerebro humano, porque haciendo alianzas, pues la información va avanzando mucho más rápido y podemos llegar a conclusiones más, pues más rápidas, ¿no? Incluso, no sé si ustedes han escuchado, ¿quién ha escuchado el proyecto del Conectoma? Levánteme la mano. Casi todos por aquí. Han surgido proyectos como este del Conectoma, en donde hay un conjunto de especialistas de todas las áreas, de biología, de física, de medicina, de psicología, que todos están tratando de entender qué está pasando a nivel funcional y estructural en el cerebro, como para poder hacer un atlas cerebral. Y así, ¿a qué nos puede ayudar eso? Si tenemos un atlas cerebral, entonces cuando nosotros tengamos una población neurológica o psiquiátrica, vamos a tener como una base de dónde partir para revisar qué hay de disfunción en las enfermedades tanto psiquiátricas como neurológicas. Y este tipo de proyectos reúnen a muchos países, invierten muchísimo dinero para poder hacer esto y llegar a conclusiones que sean masivas. Pero el Conectoma solamente es uno de los muchos proyectos que ha surgido. Hay muchos más proyectos y algo importante aquí es que no solo se han hecho o logrado proyectos que vayan a ver la estructura del cerebro en personas normales o en población normal, sino que ya también hay estudios bueno, más bien como consorcios grandes que también están estudiando a nivel mundial qué está pasando, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer o en otras enfermedades neurológicas. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad también de estar por acá y les comentaba, pero se los vuelvo a platicar para los que no estuvieron, de esta organización que se llama Latin American Brain Mapping Network, que la hicimos justamente porque hay muchos consorcios a nivel internacional, pero de latinos no existía alguno. Entonces, lo que hicimos fue formar este grupo en donde investigadores que están interesados en la parte del cerebro humano, en todas las áreas, puedan compartir no solamente imágenes o proyectos, sino ideas. Y también, por ejemplo, en este consorcio, si ustedes se meten a la página de internet, que los invito a que se metan, tenemos muchas noticias y foros en donde podemos también revisar qué hay, por ejemplo, de plazas, de postdocs, de doctorantes, de maestrías, porque tenemos que hacer uso de esta información y poder, pues, compartir esta información lo más que podamos, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, Latin American Brain Mapping Network es un consorcio que está consolidado en Latinoamérica y es parte, que eso es importante, es parte de la OHBM, que es el Human Brain Mapping Network a nivel mundial, es parte de esa asociación, pero el capítulo de Latinoamérica. Entonces, pues los invito a que se metan y investiguen un poquito más acerca de esto. Pero la cuestión aquí es la siguiente.
Ha crecido mucho todo esto y la realidad es que pues hay muchos pros, pero al mismo tiempo vamos a tener muchos contras porque crece tan rápido que hay muchas cosas que no podemos tener bajo control. Entonces, el tipo de análisis que vamos haciendo a veces va teniendo muchos problemas o incluso, por ejemplo, no me voy muy lejos con consorcios internacionales y grupos multidisciplinarios y a gran escala. Me voy a investigadores que hacen resonancia magnética, porque estamos hablando de resonancia magnética, en sus laboratorios. ¿Alguien de aquí hace resonancia magnética? ¿Nadie? Ok. Bueno, el conectoma, mucha de la parte que tiene es por medio de la resonancia magnética, pero bueno, ¿quién de aquí, aunque no es de resonancia magnética, es investigador? Ok. Bueno, en esta cuestión, cuando hablamos de investigadores que están haciendo proyectos en su laboratorio que solamente tienen a lo mejor 30 pacientes o sujetos o que tienen 50 o 100 pacientes y que tienen una hipótesis a priori de lo que está sucediendo en estos pacientes, también están haciendo uso de la tecnología y también están haciendo uso de los nuevos tipos de análisis que hay en imágenes. Y si ven, o sea, están siendo víctimas también de cómo va avanzando tan rápido esta tecnología y estos procesamientos. Entonces, hay una cosa muy importante que pasa en todas las ciencias y no solamente en la parte de neuroimagen. Hay momentos en donde se tiene que examinar qué están haciendo los investigadores y si lo están haciendo bien o están llevando principios adecuados. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, John Ioannidis en 2005 publicó que en todo tipo de investigación, no estamos hablando de neuroimagen, la mayoría de los resultados de investigación eran falsos. Y también tenemos uno más reciente de Open Science Collaboration en 2015, aunque hay muchos artículos que también discuten este tipo de cosas, en donde ellos trataron de replicar 100 estudios psicológicos y de los 100 estudios solo pudieron reproducir 39. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que hay una falta de consenso entre investigadores para revisar realmente cómo podemos reproducir nuestras investigaciones. Y eso también pasa en neuroimagen, justamente como es algo que nos preocupa mucho, la Organización Mundial del Cerebro, la Organization of Human Brain Mapping, que es OHBM, a nivel mundial estaba tan preocupada por esto que decidió crear un comité que se llama el Comité de Buenas Prácticas de Análisis de Datos de Neuroimagen, al cual yo pertenezco, y nuestros objetivos fueron los siguientes: crear recomendaciones de buenas prácticas para los investigadores y poder desglosar estos principios para que los pudieran llevar a cabo en sus laboratorios. Y el objetivo final era publicar estas recomendaciones y hacer que toda la comunidad de OHBM participara, que no solamente fuera el comité quien decidiera qué líneas tenían que seguir los investigadores. Con respecto a esto, surgió este documento, bueno, este artículo, que está recientemente publicado en Nature Neuroscience, y este artículo hace un resumen de todos los lineamientos que nosotros nos fuimos fijando para el compartimiento de datos, pero no solamente compartimiento, sino para cómo procesar los datos en tu laboratorio. Porque imagínense, si yo les digo, busquen, si ahorita fueran a PubMed, por ejemplo, y buscaran cuántos artículos hay de resonancia magnética y ponemos MRI Brain, les apuesto a que hay más de 180,000. Y si lo más complejo es que todos esa cantidad, la mayoría tienen diferentes formas de analizar las imágenes. La mayoría usan diferentes softwares. La mayoría, por ejemplo, si yo estoy haciendo un experimento hoy aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría y me voy a otro instituto o me voy a otro país a hacerlo, la forma de hacer el experimento es diferente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la manera o la reproducibilidad del estudio, de los estudios, es muy poca, es nula. Quizás si yo lo intento hacer en otro laboratorio,
probablemente no me salgan los mismos resultados. Entonces esto es muy grave y tenemos que hacer algo con respecto a eso y por eso surge esta guía. La guía general está en esta página que es de la Organización Mundial del Cerebro y aquí ya vienen más detallados los pasos que se sugieren hacer. Esto también sirve para los revisores de los artículos, porque no solamente estamos hablando de cómo van a hacer la investigación las personas en sus laboratorios, sino también qué lineamientos van a seguir los revisores para rechazar o aceptar un artículo, ¿no? Y en este caso vemos se llama el reporte del comité y, bueno, aquí se los pongo para que si quieren también revisarlo en internet con más calma. Para nosotros fue muy difícil empezar a hacer este tipo de documento, porque fíjense, si nosotros nos ponemos a pensar qué es reproducibilidad, pues la realidad es que es algo muy complejo, tiene muchos niveles. Entonces, lo que decidimos hacer es ubicar 3 niveles principales de reproducibilidad. El primero, nada más que aquí está desglosado, ay, creo que ya no sirve, ¿verdad? Es toda esta tabla, que no sé si alcanzan a ver lo que dice aquí, pero ahorita se los digo. Toda esta parte de la tabla que es estabilidad. El segundo nivel sería estabilidad analítica. Y el tercer nivel es ya generalizar o replicar los resultados como tal. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para cada cosa? Vean cuántos criterios tenemos que tomar en cuenta para poder saber si un resultado es replicable o no. Primero, el investigador, la metodología que se usa, el tipo de estímulo, el código experimental que tenemos, la población en donde sacamos nuestra muestra, la muestra como tal, la máquina en donde lo hacemos, porque no es lo mismo hacerlo en 5 Teslas a 3 Teslas o incluso de modelo a modelo cambia. El día que adquirimos la imagen, el analista de imagen, el método que vamos a utilizar de análisis y la parte de cómo vamos a hacer el análisis. Entonces son muchos criterios que tendríamos que tomar en cuenta para poder reproducir otra vez ese estudio. Y entonces, fíjense, lo que cambia de estos 3 niveles que vimos aquí, para nosotros era lo siguiente, los sujetos. En esta que estamos viendo aquí, que es estabilidad, sería cuando nosotros escaneamos a los sujetos, esos mismos sujetos, una y otra vez. Estabilidad analítica es que no los volvemos a escanear, pero utilizamos la misma muestra otra vez. Y generalizar es hacer el proyecto o la investigación con otra muestra, ¿okay? Con la misma población, pero con otra muestra. Y entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de que le llamamos 7-Day Intra-Scanner Reliability. Yo voy a hacer mi estudio hoy y en 7 días el mismo investigador, con todo el mismo equipo, con todo el mismo software, con el mismo tipo de análisis, voy a escanear otra vez a los mismos sujetos. Y escaneando a los mismos sujetos en diferente día. Es lo único que va a cambiar, el día. Y vamos a ver si me salen los mismos resultados. Tengo que decirles que en muchas ocasiones sí salen replicables, pero hay algunas veces que no. Entonces, este es el primer nivel de reproducibilidad que tenemos que ir midiendo. El segundo nivel es, por ejemplo, en esta parte, si hacemos todo igual, incluso analizamos la misma muestra que estamos haciendo, pero cambiamos de analista, el analista es diferente, se tiene que poder producir lo mismo, ¿no? Y en la parte ya de generalización es más complicado, hay muchos niveles, pero voy a tomar uno. Por ejemplo, en este que está en el segundo que tenemos aquí, supongamos que cambiamos de investigador. Después cambiamos también de cómo vamos a hacer nuestro código experimental. Cambiamos nuestros sujetos, pero la hipótesis sigue siendo la misma. Cambiamos de escáner de la máquina, cambiamos obviamente el día de adquisición, el analista y el código.
Y si yo les digo, si nosotros hacemos todos estos cambios, ¿ustedes creen que el resultado va a ser igual? O quién sabe. Pero la verdad es que lo más probable, como estamos el día de hoy, es que no. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de analizar imágenes, muchas maneras de hacerlo. Y entonces es muy poco probable que yo tome, por ejemplo, el paper de un investigador que a mí me llame la atención su idea y que yo lo quiera reproducir en mi laboratorio. Es muy difícil que me vayan a salir los resultados de la misma manera. Entonces, pues esto es algo que nos preocupa. Y entonces, este documento que les acabo de mostrar y el Comité de Buenas Prácticas, a donde va dirigido justamente es a estas dos, a tratar de que la neuroimagen empiece a tener más estabilidad analítica y que puedan en ocasiones ser generalizables o reproducibles. Para los que son investigadores, y si no son investigadores, piénsenlo como si fueran investigadores. Si le dan un artículo que han publicado ya a uno de sus alumnos, ¿ustedes creen que solamente con el artículo que tienen enfrente, más los materiales suplementarios que le puedan dar y las tablas y todo lo que tienen, será suficiente para que él prepare el estímulo y realice el experimento de exactamente la misma manera? ¿Podría adquirir los datos con las mismas propiedades? ¿Podría preprocesar los datos de una manera similar? ¿Podría producir los mismos modelos y al final llegaría a los mismos resultados? No sé por acá que han publicado, ¿creen que se pueda? Doctor Pellicer. ¿Sin duda? Con el artículo y con los materiales suplementarios. Ahora lo comentamos cuando acabes. Ok. Bueno, hay investigadores que lo hacen, ¿no? Hay investigadores que son muy metodológicos, pero la realidad, si nosotros vamos a hacer una revisión a muchos laboratorios del mundo, esto no pasa. Podría ser que me dé el artículo y me dé los materiales suplementarios, pero además me dé una capacitación de cómo hizo otras cosas, no solamente con lo que estoy publicando, ¿no? Entonces, para esto se genera el documento, y el documento no se los voy a contar a detalle porque tampoco se trata aquí de utilizar el tiempo en esto, porque además muchos de ustedes no hacen investigación en resonancia magnética, pero estos son los 7 puntos que tocamos en el documento. Cómo reportar el diseño experimental, cómo reportar la adquisición de imágenes, cómo reportar el procesamiento de imágenes, el modelamiento estadístico, tus resultados, cómo compartir datos y la parte de reproducibilidad. ¿Okay? En cuanto al reporte de diseño experimental, de cómo lo hiciste, es muy importante, no solamente, porque es que si ustedes van a los artículos, muchas veces solamente nos ponen pocos detalles de cómo se hizo el experimento. Y es muy importante tener más detalles, incluso en el material suplementario, de todo esto. Por ejemplo, cuánto duró nuestro experimento, número de sujetos, y no solamente los que ya quedaron al final, sino cómo fue nuestra selección. ¿Por qué descartamos a los que descartamos? ¿Cuántos descartamos? ¿Qué se hizo para descartar? ¿Cuáles fueron los criterios que tomamos? Utilizar terminología estándar. En resonancia magnética hay mucha terminología que todavía hay ciertos términos que se utilizan para diferentes cosas. Y es muy importante llegar a un consenso. Entonces, no se los puse aquí, pero hay una tabla detallada que se sugiere utilizar en el documento, que se sugiere utilizar para los estudios de resonancia. Pero uno de los ejemplos podría ser, por ejemplo, trial y event, que esto lo utilizan mucho para el diseño de paradigmas en la resonancia magnética funcional. Y muchas veces lo usan como si fuera lo mismo. Pero cuando tenemos un conjunto de eventos, entonces, ¿cómo le llamamos a ese conjunto? Hay veces que le llaman event, hay veces que le llaman trial. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que sugerimos es que en este caso hay que llamar trial cuando es todo un conjunto de varios eventos. Entonces, ese tipo
de significados son los que se van sugiriendo en esa tabla que pueden encontrar. Incluir todas las covariables posibles, porque muchas veces decimos solamente nos fijamos en sexo, edad, ¿no? Lateralidad, pero también en qué más nos fijamos, los sujetos de nuestra muestra, cómo los escogimos. Era una muestra así de población con esquizofrenia, pero realmente de dónde, cómo, de qué nivel socioeconómico, dar más detalles acerca de nuestra muestra. Y también dar detalles acerca de los grupos experimentales, porque a veces solamente nos fijamos en decir, más información acerca de los grupos controles, porque siempre nos fijamos mucho en el experimental si estamos comparando, por ejemplo, trastorno por déficit de atención contra personas sanas o niños sanos. Nos fijamos tanto en describir nuestro grupo de trastorno por déficit de atención que dejamos a un lado el de controles. Y hay que describirlo detalladamente también, porque si alguien lo va a reproducir, también tiene que fijarse en esas características. También detallar si se entrenó a los sujetos o no, porque muchas veces ponemos ya lo que se hizo al final. Pero, por ejemplo, yo les cuento en la resonancia magnética, muchas veces, aunque no vayan a hacer ninguna tarea dentro de la resonancia, cuando se trata de niños, por ejemplo, no los podemos meter inmediatamente a la resonancia. Los tenemos que preparar y los tenemos que entrenar. Y hay veces que hay escáneres o máquinas que son solamente para entrenarlos. Entonces, todo este proceso que se hizo previo para que el sujeto estuviera preparado para entrar, también hay que delimitarlo. ¿Cómo reportar la adquisición de tus imágenes? Realmente en los artículos, no sé si algunos de ustedes han leído artículos de resonancia magnética, pero vemos en el listado y quizá, ¿no? Bueno, todos nos vamos como a la parte de introducción y a la conclusión y ya, pero en la parte de metodología viene como un párrafo de todos los parámetros que se utilizaron. Pero este párrafo queda muy corto. Necesitamos saber mucho más allá, porque yo, como les decía, el modelo de la máquina, la máquina como tal, cambia mucho de una a otra. Tendríamos que poner el modelo, la marca, qué utilizamos, o sea, todas esas especificaciones de lo que estamos utilizando y de los parámetros que hacemos uso para nuestras imágenes. Y, por ejemplo, también otra de las cosas es que hay que tener la imagen disponible en un tipo de formato que se llama DICOM o NIFTY, porque este tipo de imagen nos da mucha información del paciente. Y esta información, si nosotros la queremos compartir, entonces es mucho más amplia. Ahora, reporte de procesamiento de imágenes. Otra vez, o sea, aquí es, ¿qué se hizo para quitar el movimiento de las imágenes? Muchas veces decimos, bueno, ya yo preprocesé mis datos de esta manera, pero antes de preprocesarlo, pasó por todo un análisis de quitarle el ruido a las imágenes para que nos quedaran bonitas para poder analizarlas. Y la mayoría de los investigadores no reporta el proceso que llevó para hacer todo esto, entonces hay que reportarlo también. Ahora, hoy en día, como yo les digo, hay muchas herramientas que se utilizan para analizar las imágenes y cambia mucho el software. Entonces, si yo digo un software se llama, por ejemplo, FCL. El FCL cambia mucho al FCL2 y el FCL2 cambia mucho al FCL2.3. Y lamentablemente, cuando se han hecho estudios en donde se replican los estudios con FCL1 y la versión revisada, cambian ligeramente los resultados. Entonces, por eso es muy importante poner todos estos detalles. El orden de los pasos que se siguieron en el preprocesamiento de las imágenes, porque unos investigadores hacen, si son 10 pasos, hacen 1, 5, 8 y luego se regresan al 2, y eso también puede alterar el resultado de las imágenes. Minutos. Sí. Después tenemos el modelamiento de resultados. Y me voy a saltar a la parte más importante, que es el compartimiento de datos. Bueno, cuando ya terminamos de hacer nuestros resultados, ahora actualmente está muy de moda decir vamos a compartir los datos porque vamos a ser parte de una ciencia colaborativa. Y la realidad es que no podemos pensar en compartir nuestros datos al final de hacer nuestro estudio, porque entonces nos vamos a encontrar con muchos problemas, porque el compartir datos no se trata solamente de meterlos a una base o a un disco duro y compartírselos a alguien más,
se trata de algo mucho más complejo. Entonces, algo que es muy importante es pensar desde el principio que estamos organizando nuestra investigación en si vamos a compartir los datos y con quién los vamos a compartir, a lo mejor con el doctorante que viene, pero también a lo mejor con otro grupo de investigación, o a lo mejor los vamos a poner libres para que los puedan analizar otras personas. Entonces, hay que planearlo desde el principio. ¿Y cómo planearlo desde el principio? Los consentimientos informados son súper importantes. Hay que preguntarles a los pacientes desde el principio si están dispuestos a compartir esos datos. Imagínense si no lo hacemos en este momento, que empezamos el proyecto, cuando ya hayamos terminado el proyecto, vamos a estar hablándoles o tratándolos de contactar de nuevo para ver si nos dan permiso. Entonces, es una pérdida de tiempo y por eso se tiene que planear de aquí. Y también una de las cosas que en México no pasa tanto todavía, pero que en el extranjero sí es planear desde que hacemos el proyecto y pedimos fondos, hay que pedir fondos para poder compartir esos datos, porque lleva una gran cantidad de trabajo y requiere también de softwares especializados para poder subir todas nuestras imágenes y poderlas compartir adecuadamente. Entonces, es importante ver que tengamos cuando pedimos fondos esto. Organizar los datos de una manera adecuada, me voy a ir un poquito más rápido. Hay varias bases de datos en las que se pueden compartir los datos de manera libre y sin pagar, que aquí se los pongo y hay muchos más. Y claro que esto, ¿a qué nos lleva? Que si yo desde el principio pienso que voy a compartir esos datos, entonces voy a documentar cada paso de mi investigación de una manera más controlada y estructurada para que entonces esos datos puedan ser reproducibles más fácilmente. Claro que esto me lleva más tiempo, ¿no? Y bueno, la ética, que es muy importante entre países, es diferente, pero bueno, a grandes rasgos hay que quitar la información personal, hay que poner la edad del paciente y no la fecha exacta del nacimiento, quitar la cara de las imágenes. Estas son algunas que son generales a nivel internacional, pero cada país tiene sus propias reglas. Y una última, ¿estamos listos para hacer neuroimagen como ciencia abierta o compartir nuestros datos? Pues yo diría que realmente no al 100, pero que sí se está haciendo ya mucho más. ¿Por qué no es fácil? Porque primero hay miedo a que me roben mis datos, ¿no? Me costó tanto trabajo pedirlo al CONACYT y que me diera ese dinero, que yo con mis datos voy a hacer una investigación, pero también de esos datos puedo sacar otras cosas y puedo sacar otras publicaciones. Entonces, si yo las pongo y las comparto, puede ser que ya no me dé tiempo y alguien más me tome esa idea, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas para hacer. Una de las cosas es tener condiciones de compartir tus datos. Tú puedes ponerlo en la base de datos y decir, solamente lo voy a compartir con las personas que vayan a hacer colaboración conmigo. Me tienen que pedir permiso y vamos a hacer cosas en colaboración. O puedes dejar por un periodo de tiempo los datos y después quitarlo, ¿no? Miedo a que me encuentren errores. Pues claro, si me encuentran errores, pero creo que estamos en una época en donde tenemos que abrirnos más a la crítica científica. Todas estas cosas que les estoy poniendo aquí, y bueno, sí es arriesgado para la mayoría, pero vamos hacia eso. Y hay cada vez más personas que lo hacen, que eso la verdad es muy importante porque está haciendo que la neuroimagen, y bueno, sobre todo el campo de la neurociencia, crezca. Estas son algunas de las bases de datos que ya existen, que tienen ahí sus datos disponibles, pero que además no solamente ponen los datos, sino ponen los lineamientos de procesamiento que ellos utilizaron para que puedan hacerlo en cualquier laboratorio del mundo. Muchas gracias por su atención.